Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Emisora municipal Radio Cartaya en el 107.2 de la frecuencia modulada en esta mañana de jueves, en día 19 de enero, donde nos encontramos, pues ya saben, en el Ecuador de la semana, y en este día, que para mí es uno de mis días favoritos, el jueves, pues tenemos la suerte de tener con nosotros para realizar la ruta más misteriosa a José Manuel García, periodista, y que está en Sevilla y al que le vamos a dar las buenas tardes. José, buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Muy bien, y ahora ya contigo pues muchísimo mejor, ya sabes. Todo mejor cuando estamos entre amigos, ¿verdad? Verdad, muchísimo mejor. Totalmente. Bueno, esa es la ruta más misteriosa, José Manuel. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Cuéntanos. Pues te voy a hablar de colegios y guarderías con fantasmas. Vaya, sí, porque nos vamos a quedar, fíjate, nos quedamos en Huelva, sí, Huelva capital, y nos vamos a encontrar con dos casos que, separados en el tiempo, tienen una especial incidencia en aquellas personas que han tenido, en este caso, pues una incidencia directa, como te decía, en lo que son sus propios protagonistas. Cuando los protagonistas son niños, porque no se puede considerar de otra forma, todavía es más inquietante, más traumático. Por eso, siempre quizás se suele tomar a la ligera cuando un crío pues simplemente dice aquello de he visto a alguien que ha pasado por el pasillo, o me está llamando otro niño. Bueno, es como si se cuestionara, como si se pusiera en duda. Pero lo importante es cuando esos hechos se ven refrendados poco a poco con el paso del tiempo por otros testimonios que nos hablan precisamente de esos mismos fenómenos. Por ello, nos quedamos en la provincia de Huelva, en una guardería. La primera vez que se tuvo constancia precisamente de esos hechos extraños fue a raíz de un pequeño que lloraba porque decía que había visto justamente en la zona donde tienen un pequeño office, lo que son las cuidadoras de los críos, pues un pequeño office donde cambian a aquellos chicos que de alguna forma se han ensuciado, se han manchado las ropas y que de alguna manera, pues precisan de ese cambio. Ahí decía aquel niño que había visto a otro, pero que iba como manchado de sangre. Uh-huh. Les extrañó porque la descripción que hizo fue muy detallada, en el sentido que, en sus palabras, ¿verdad?, el ya decirte manchas de sangre, manchas rojas, era inequívoco a lo que se estaba refiriendo. No le prestan demasiada atención, pensaron que, como tantos otros críos que muchas veces se quedan dormidos y tienen pesadillas, pues aquello podía ser producto de eso, de una pesadilla, y no había que darle más importancia, así se le dijo. Eso ha sido una pesadilla, no te preocupes que ya ha pasado. Pero lo curioso es que ese mismo niño, ese mismo protagonista de esta historia, pues cada vez miraba con más recelo a aquella parte, y cuando le tocaba a él ir precisamente, porque habitualmente cuando hacen alguna pintura de acuarela y demás que se solían ensuciar, pues cuando le tocaba ir allí, él lloraba, se negaba en entrar en ese sitio y decía siempre que donde está el niño muerto no. A mí aquello me llamaba la atención, tal y como me lo estaba contando, claro, la cuidadora, uh-huh, porque yo, lejos de tomármelo a la ligera, sé que esto tiene pues un pozo de verdad, tiene un fondo de verdad, y la pregunta fue inmediata. Sí. ¿Y la guardería es nueva? La chica pues me responde, dice, la guardería tiene apenas 2 años, dice, con lo cual, dice, vamos, el sitio, dice, es un local que pillamos, que está bastante bien, dice, y pues tampoco, a nosotros tampoco nos han dicho nada, hombre, la
la respuesta es inmediata, ¿no? Tampoco te van a decir si un sitio está encantado o no. Eso es algo que por la propia ley de negocio, por desgracia, pues no se suele informar. Y de esa forma, bueno, pues ella siguió contándome que aquel niño también le comentó a la madre lo que pasaba, que no quería ir a la guardería, que por la mañana la propia madre indicó a las cuidadoras que a aquel crío le costaba muchísimo trabajo de levantarse, no de levantarse, sino de acceder ahí. Y claro, y de esa forma es la propia madre la que pregunta, oye, ¿al niño le ha pasado algo en el colegio? Uh-huh. No, ¿por qué? Mira, porque desde hace unas semanas, por la mañana, cuando ya lo tengo vestido y demás, dice, o incluso cuando está todavía dormido, lo que dice es que no quiere venir, porque dice que hay un niño que está muerto. Dice, yo me lo he tomado como casi como una excusa para no venir, una invención que él tiene precisamente sobre ello. Dice, pero claro, dice, vete tú a saber. Dice, porque los niños igual se ha peleado con un amiguito, no quiere venir, o la habéis reñido y se ha ofendido. Dice, vete tú a saber lo que le pasa, ¿no? Lo que le ha ocurrido. Bueno, le comentan que no. En un primer momento no le dicen nada de lo que decía, que allí había un niño muerto, pero claro, ya de hecho a su madre se lo había dicho. Va pasando el tiempo, ellos notan que bueno, aquella mujer da de baja al crío, se la encuentran semanas después, y ella lo que dice literalmente, pues simplemente es que bueno, que tuvo que quitar al niño de la guardería, porque entre otras cosas ya era un continuo berrinche, y que tampoco era una cuestión de tener a una persona, en este caso a su propio hijo, a disgusto en un sitio cuando presuntamente no le había pasado nada, pero que había algo que sí es verdad que manifestaba esa incomodidad. Bueno, aquello se queda así. En principio ellos no tienen nada que argumentar, porque simplemente es la decisión de la madre, de la progenitora. Pasan los meses, siguen teniendo problemas, sobre todo con otros niños que decían que también que veían allí a un niño que estaba triste, y siempre lo atribuían a que bueno, podía haber quedado lo que decía aquel niño que se fue, y que bueno, que el resto por un efecto contagio pues estaban diciendo lo mismo. Pero las circunstancias curiosas llega cuando en la fiesta normalmente que se hace de fin de curso, en la fiesta en la que se cierra lo que es el curso escolar, pues siempre hay una pequeña fiesta que se hace allí de alguna manera, y que bueno, acuden los padres, se le da como una especie de pequeño diplomita a lo que son los alumnos, es decir, lo normal también en este tipo de centros, ¿no? Un poco jornadas de convivencia que van más allá de los típicos problemas, que se sale de los problemas que pueden tener cada padre con el niño, o con las diferentes circunstancias que ocurren. Sí. Entonces, hay un momento en el que, estando precisamente en esa fiesta, pues nos vamos a encontrar que una de las madres de una niña, pues ella viene a decirle algo, viene a decir, oye, mira, perdona, es que tengo una curiosidad, un problema. A ver, dígame, le dicen las cuidadoras. En aquella habitación hay un niño. Y claro, las cuidadoras, las dos se miran, estando en ese clima casi festivo, y le dicen, no. Dice, ¿por qué han contado los niños que si aquella es la habitación del muerto, o la habitación del niño muerto? ¿No? ¿Te han dicho eso, no? Y dice, no, es que estoy viendo a un niño que hay allí, que se ha asomado y ha cerrado la puerta. Claro, ahí es cuando empiezan los verdaderos temores, ¿no? Porque una madre que en principio no sabe nada del tema, que manifieste precisamente eso, ya de por sí es inquietante. Que lo pueda ver, nosotros dentro del ámbito de lo sobrenatural lo podemos entender como algo
más o menos aparente, más o menos tranquilo, más o menos usual, más o menos cotidiano. Pero evidentemente, como a mí me decía esta chica, la cuidadora, ella no tiene por qué tener, en este caso, pues esa inquietud, ese temor, y menos ante los padres, ¿no? Con el verano lo que hacen es que se detienen las clases, se detienen lo que son en el mes de julio y agosto, lo que es la guardería, y a partir de ahí empieza la segunda parte de esta historia, porque ellas acometen una obra importante, en la que el edificio, como ella decía, dice, mira, estos son los bajos de un edificio, dice que es viejo, dice, tiene ya bastante tiempo, dice, claro, dice, un poco era las tareas lógicas, dice, que tampoco se trataba de hacer mucho más, dice, el suelo, que lo queríamos poner en este caso, era un suelo así como de parqué, dice, lo que queríamos es poner un suelo un poco más resistente, un poco más duro, dice que no se pueda levantar, que los niños no puedan en un momento dado levantar una lama de lo que es el suelo y hacerse daño, dice, y queríamos quitarlo, dice, aunque el otro era más bonito, dice, y luego un poco pintar las paredes, dice que eso es algo que habitualmente también teníamos planificado por el aspecto estético de la propia guardería. Dice, bueno, pues haciendo precisamente esa obra, los albañiles que estaban realizando la misma, uno de ellos era una persona que tenía una cierta sensibilidad, sí, una cierta habilidad. Él tenía el chaval dotes mediúmnicas, que llamaríamos nosotros, pero bueno, él simplemente decía que veía cosas. Y en ese ver cosas, pues ya se encierra todo lo que es la complejidad de este tipo de fenómenos. Estando precisamente allí, estando en unas tareas de poner unos tabiques de pladur y demás, pues este chaval simplemente ve a un niño, se le queda mirando, decía que llevaba como una especie de babi sucio, y cuando lo mira y le dice, anda, ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Tú eres un alumno nuevo? ¿Eres la hija de el hijo de una de las dueñas? Uh-huh. Y el niño dice que no habla con nadie. Un compañero que estaba también trabajando en la obra se asoma y le dice aquello de, ¿con quién habla? Dice, coño, con el crío que acaba de pasar. Dice, no ha pasado nadie. De hecho, estamos solos. Está Juan, que está liado ahí con la solería, estoy yo y estás tú. Aquí no hay nadie. Entonces, bueno, él simplemente le dice, mira, ¿me vas a creer o no me vas a creer? Dice, pero acabo de ver a un niño pasar. A un niño pasar que iba con un babi muy sucio, y no sé, yo creía que era a lo mejor el hijo de una de las propietarias que haya venido a darle una vuelta a la obra, y que, tú sabes, el crío se haya metido por aquí, por la zona de los juguetes, tú sabes. Sí. Es normal, son cosas que se piensan. Bueno, eso mismo se lo comunica el chaval hablando en este caso con la propietaria, le dice, mira, me pasó una cosa muy rara, dice que yo te lo voy a contar, dice, yo sé que ustedes son una guardería y yo no sé si tenéis alguna historia rara dentro, dice, pero mira, me pasó esto, estando precisamente aquí, vi a un niño, le describió al niño, y ya la chica pues hiló con las otras historias que se habían contado, y le dijo que bueno, que sí, que era algo que ellas sabían por los alumnos, pero que nunca le habían prestado atención, por lo que ella, pues lo que decide es ponerse sobre la pista del pasado del edificio, saber qué había ocurrido allí. Uh-huh. Es lo más lógico, dicho sea de paso. Sí. Empezó a investigar, descubrió que el sitio estaba en una zona del casco del centro histórico, que también tuvo una relación con épocas pasadas de inquisitoriales y demás. Hasta ahí, bueno, pues habría quien podría pensar, bueno, pues estos son los muertos de la Inquisición o algo. No va por ahí los tiros, porque de lo que sí es partícipe, de lo que sí se puede enterar, es precisamente que en ese mismo local, hace ya bastantes décadas,
pues cuando se compra, cuando el edificio se hace ya por primera vez, pues el hijo del dueño falleció, se ahogó mientras comía, se metió algo en la boca y, bueno, pues por desgracia no lo pudieron expulsar y el chiquillo murió de ahogamiento. Sí. Y la descripción que ella da, que le daban precisamente lo que eran tanto alumnos como la madre, como el propio chaval que estaba haciendo la obra, pues era la misma que le dijeron los más antiguos del lugar, que era la descripción de aquel joven, de aquel niño que murió ahogado en aquel mismo punto. Fíjate cómo estuvo años aquello silenciado. Durante el primer año que funcionó la guardería no ocurrió nada extraño, pero sin embargo, cuando, digamos, entró un niño con una especial sensibilidad, que no quiere decir que el niño sea medium, simplemente un chico un poco más sensible de la cuenta, despertó precisamente ese fantasma, despertó ese espíritu que allí habitaba, y es el que precisamente hoy se manifiesta. Ella pidió ayuda, incluso llevaron allí a un sacerdote amigo que bendijo todo lo que era la guardería. Llevó también a una amiga que se dedica un poco a labores mediúmicas, y entre unos y otros, ella no sabría decir qué fue lo que apaciguó a aquel espíritu, pero lo cierto es que entre unos y otros lograron que aquello y que la situación se quedara un poco más en calma. Actualmente, hablándolo con ella, yo le preguntaba cómo está la situación ahora. Dice, ahora está mucho más tranquila. Los niños de esta jornada nueva que han entrado, bueno, pues bien, sin problemas, todo parece que olvidado. De vez en cuando pasan cosillas, nos fallan las luces, la puerta del office se cierra sola o se abre sola, y bueno, tampoco queremos concederle más importancia de la que tiene, sobre todo hablar abiertamente de ello, porque a los niños, dice, chicos que son de una edad muy impresionable, lo peor que podemos hacer es que cojan miedo. Dice, así que, bueno, se ha pasado página de aquello con el temor que algún día, oye, pues llegue otra madre o llegue con una sensibilidad especial, o que llegue a lo mejor otro crío especial para estos temas y que acabe despertando a lo que hay allí dentro. Dice, por si acaso, dice, nosotros aquella habitación que sabemos que es donde pudo haber sobrevenido ese ahogamiento por el cual perdió la vida, dice, pues siempre tenemos juguetes, siempre tenemos una luz encendida, dejamos siempre, sea de día o sea de noche. Dice, y todo eso, dice, bueno, pues parece que son, y que ha ido forjando que ese espíritu pues esté un poco más tranquilo, esté un poco más sereno, y que a nosotros desde luego pues son hechos que ocurren, hechos que pasan. A mí cuando hablamos de espíritus de niños siempre me recuerda a otros temas que, por ejemplo, en Sevilla hay un hospital que es el Pabellón Vasco, que hoy es Duque del Infantado, le cambiaron el nombre. En Sevilla tenía y tiene mala fama entre comillas, que me perdonen los profesionales de este centro, pero tenía mala fama porque era el lugar donde habitualmente iban las urgencias prácticamente que no se podían resolver en otro sitio porque el paciente se iba y en el primer centro hospitalario que había era donde se entraba. Y luego también era un lugar donde se dedicó durante muchos años a temas de paliativo. Entonces, claro, la relación inherente con la muerte te puedes imaginar que es tremenda. Bueno, pues ahí en el Duque del Infantado, precisamente en la parte de urgencia, en cierta ocasión, entró lo que era un paciente, un niño, muy grave, y el niño fallece. Eso queda ahí, queda como una página trágica y triste. Siempre que un niño fallece es triste, pero lo curioso viene cuando apenas una semana después se empieza a ver, incluso por las cámaras de seguridad, la presencia de un niño en la zona de urgencia. Un niño que en principio no está ni tienen registrada presencia de niños, mucho menos en la actualidad, cuando en la actualidad ya se dedica a otras labores, digamos, menos ingratas que lo que es paliativo, sobre todo pues suele acabar en el fallecimiento del paciente, por desgracia, y se sigue viendo a ese niño. Yo tengo enfermeras,
Tengo médico, tengo personal de ambulancia, tengo seguridad, tengo limpieza, y todos atestiguan, bueno, pues el convencimiento de allí estar conviviendo con la presencia de algo, pero también tengo declaraciones que en ocasiones lo he publicado dentro de lo que es mi trabajo en el Correo de Andalucía, pues viendo precisamente esa presencia de ese niño allí. Tengo incluso un amigo, él es abogado de Sevilla, Pedro Pilar Jiménez, y Pedro y yo compartimos, bueno, pues la amistad con muchas personas, pero uno de ellos se dedica pues a temas de abrillantar suelo, pulir suelo, y evidentemente cuando se hace una obra o demás, o incluso cuando se levanta un edificio, al final se le da un pulido general a los suelos, que suele ser muy, muy usual. Bueno, pues él le llaman para un servicio, era acristalamiento de un suelo en una zona de Sevilla, en Los Bermejales, y él acude, el chaval acude, limpia todo, pasa todo lo que son los cepillos, pasa la pulidora, le da el efecto cristal, lo deja brillante, y como suele hacer siempre, pues hace una foto y se la envía al cliente para que compruebe que el trabajo está acabado. Una casa, imagínate, vacía totalmente, sin muebles, nueva, a estrenar, simplemente a empezar a amueblarla y demás. Y la sorpresa surge cuando el cliente lo llama y le dice: oye, Fran, ¿tú con quién estás en casa? Y él pues le dice simplemente: pues mira, yo con mi hijo. Ah, vale. ¿Qué edad tiene tu hijo? Y Fran le responde: 14 años. Dice: ¿tu hijo no es un niño chico? No, la verdad es que no, mi hijo tiene 14 años y un tío ya grandecito y con un peinado de estos así modernito, cortito de pelo, es decir, un chaval normal de 14 años. Dice: pues mírate la foto que me has enviado. Fran mira la foto que le ha enviado con el suelo acristalado y en una esquina, mirando a la cámara, lo que aparece es un niño pequeño, un niño que no supera los 6-7 años, no lo supera, y que también deja en este caso con el cuerpo impresionado, cortado, a lo que es nuestro amigo. Se pone muy nervioso, él sale de allí lo más rápidamente posible, y la historia también es curiosa, porque en esa misma casa, en ese mismo lugar que habían dejado desocupado, que era una casa nueva, era una casa cuya construcción no tiene demasiado tiempo, a él le extrañaba porque el propietario la había comprado a un precio muy bueno, por debajo de su precio actual de mercado, cosa que, bueno, tal y como está la situación inmobiliaria, resulta extraño. Pero bueno, uno cuando le ocurren este tipo de cosas, ¿qué es lo que hace? Pues que se agarra la ganga, al chollo, no te lo vayan a quitar, y luego ya me preocupo de lo que puede haber o no puede haber pasado. Muchas veces funcionamos así. También es verdad que las condiciones económicas pues también pueden, ¿no? Los bolsillos pueden, y no es lo mismo comprar algo por 20.000 euros que comprarlo por 25.000, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí es cierto que hay un momento en el que él se informa de la historia, porque el propietario de la casa, bueno, cuando vuelve él para lo que es cobrar, él cobraba siempre en metálico, y cobra en metálico, pues le dice simplemente: oye, lo de la foto no sería ninguna broma, ¿no? Le dice el propietario. Y él dice: no, yo, verá, yo hoy estaba con mi hijo, de hecho, mi hijo hoy me acompaña, el chiquillo estaba también allí. Dice: aquí estábamos los dos solos y aquí no había nadie. Y entonces cuando le cuenta la historia, ¿no? Dice: mira, es que yo he comprado esta casa, la he comprado barata, relativamente barato, tampoco es que el precio haya sido regalado, pero vamos, barato. Dice: el problema es que el propietario anterior la vende porque su hijo, a poco de estar aquí viviendo, pues se cae por las escaleras y se rompe el cuello. Y el niño tiene la misma edad precisamente que el crío que aparece fotografiado en la imagen que me enviaste.
Por eso el comentarte eso, si era una broma o si te estabas quedando conmigo o qué era lo que ocurría. Y sin embargo, yo tengo esa foto en la actualidad, esa y otras muchas, pero esa foto la guardo con un especial cuidado, porque es la revelación tácita, expresa y certificada de alguien que conozco, de alguien que mi abogado conoce, que sabemos que no se inventa este tipo de historias, que la foto está verificada, analizada y también certificada por un laboratorio fotográfico y por un fotógrafo profesional. La foto y el EXIF de la foto no tiene manipulación ninguna, y la foto lo que demuestra es que efectivamente hay una presencia que a mí la verdad es que me deja bastante también, bueno, con la sensación que se crea o no se crea en estas realidades que contamos todas las semanas, hay muchos ejemplos que nos vienen a acompañar y que vienen a demostrar que son reales. Yo en muchas ocasiones cuando cuento este tipo de historias también estamos abiertos a críticas, es decir, personajes públicos que hablan de misterio pues están sujetos a crítica, ¿no? Y a crítica y hasta a crítica de aquellos que son destructivos, ¿no? Nos dicen, sí, ustedes os inventáis las historias, porque todas las semanas no podéis tener algo que contar. Pues mire usted, sí hay todas las semanas algo que contar. Siempre hay un avistamiento ovni que contar, siempre hay una persona que tiene una experiencia. Lo que evidentemente no se puede es investigar todo. Y por eso muchas veces lo que nos limitamos es a contar las experiencias que otros han tenido, sí, como la que acabo de contar de nuestro amigo Fran cuando pulió aquel suelo. O por ejemplo, fíjate, yo te voy a contar otra experiencia que tiene que ver con Huelva, y es que, bueno, pues nos encontramos con un detalle en un colegio, un instituto, en el cual los alumnos pues tienen su parte de descanso, de recreo, que nosotros llamaríamos, y cuando está en esa parte de descanso, en esa parte de recreo, pues estos chicos deciden hacer una ouija. Uno de ellos se había llevado una ouija que había encontrado en su casa, que era de su padre, una ouija de estas plegables de antiguamente que se vendían, y bueno, oye, ¿por qué no? Podía ser divertido, piensan. Sacan aquel tablero, eran 3, uno vigilaba en la puerta, no fuera a llegar alguien y uno los viera jugando con aquello. Y comienza lo que es el desarrollo del juego, el desarrollo de lo que es precisamente esa sesión. Oye, qué curioso, porque cuando estaban en plena faena, en el instituto siempre se había dicho que pasaban cosas raras, pero bueno, dicen que no hay cuartel que no tenga una carita fantasma, ni instituto donde no se haya hecho una ouija. Bueno, pues ellos se acogen a eso, a las historias, a las leyendas que se contaban, y empiezan a invocar, ¿no? Invocamos al espíritu que esté aquí, que se aparezca con nosotros, todo como muy de película, pero también es en este caso la inexperiencia o la inocencia, ¿no? De acercarte a estos temas sin tener ni idea. Y empiezan a hacer esa sesión de ouija, y la sorpresa es que el máster se movía solo. Ellos tenían el dedo en lo harto, pero eran 3 participantes, el cuarto era el que vigilaba, 3 participantes, y cada uno pensaba que era el otro quien lo movía. Lógico. Era, esto es este que me quiere a mí hasta la broma. Bueno, pues aquello se movía solo, y iba dando un mensaje, iba dando un nombre, Marta. Bueno, yo tenía una amiga que se llamaba Marta, y bueno, ya vamos a empezar, que te gusta Marta, ¿no? Esto, lo otro, la típica broma. Pero hay un momento que le dice que no, que Marta es como se llama la chica fallecida, o la que falleció, que no es una chica, que es una mujer adulta, y que está allí, y que sigue allí. Bueno, en esa tónica, ellos sin creerlo, creyendo que, nuevamente reitero, que era la broma de uno de los compañeros, dicen, bueno, pues si estás aquí dame una prueba, porque yo no me lo creo. Y la puerta se cierra, pegó un portazo importante. Ellos piensan que es precisamente el compañero al que se le ha cerrado la puerta, pero el compañero abre, el que estaba vigilando, y dice, ¿por qué me habéis cerrado la puerta? ¿Sois tonto? Además se lo dice así.
Pero claro, lo estaba viendo que estaban los 3 chicos a una distancia de unos 15 metros, que estaban jugando, que estaban todavía con las manos en el tablero y que no habían podido ser ellos. Sin embargo, bueno, pues dice aquello de, bueno, habrá sido el aire, habrá sido el viento. Se queda ahí la cosa. Ellos un poco impresionados porque, claro, ven que la reacción del compañero tampoco es la propia de haber sido ellos los que lo han ocasionado, ni haber sido él. Entonces, bueno, pues se quedan así, pero vuelven a decir, si has sido tú, Marta, la que has movido la puerta y la has cerrado de forma violenta, danos una nueva señal. Y la señal nueva va a ser que una silla de estas de pupitre, de instituto de toda la vida, pues se desplaza delante de ellos como cosa de 2 metros, de un pupitre a otro pupitre mediando un pasillito por medio. Bueno, aquello ya ellos hace que levanten la mano, que cierren la sesión de la forma que no se debe hacer, que es decir, qué miedo, vamos a dejar esto. Lo dejan y lo curioso es que, bueno, cuando llega el profesor ya y el resto de alumnos para dar la siguiente clase, que era una clase ingrata, clase de matemáticas, pues uno de ellos se comienza a sentir mal, estaba mareado, tiene que abandonar la clase. El otro pues estaba totalmente ido, y eso pues llevó al profesor a preguntarle, oye, ¿habéis tomado algo? No, es que nos hemos quedado aquí. Y ya hablando con uno de ellos, pues sí se lo comenta, ¿no? Mira, es que hemos hecho una ouija y nos ha dado esto. Todo eso después de haber tenido un conflicto en clase, porque claro, un alumno malo, el otro mareado, el otro no se encontraba bien. Claro, los 3 que habían participado y le dicen lo que ha pasado, ¿no? Lo curioso, que dice, es que se nos ha manifestado un espíritu que se llama Marta. Y bueno, pues aquí también llega la sorpresa cuando el profesor les dice que hay cosas con las que no se debería de jugar, textualmente. Dice, porque Marta fue una profesora suplente que estuvo aquí y que murió en un accidente de tráfico. No gastéis ese tipo de bromas. Y sin embargo los chicos ni sabían nada, ni estaban gastando una broma. Simplemente es que en ocasiones ese tablero, el tablero maldito del que hablamos en muchas ocasiones, sí, pues viene a reflejar esas realidades. ¿Podrás creer o no podrás creer? Isabel, siempre sí, sabes que mi misión en este programa no es convencer a nadie. Mi misión en este programa es hablar de sucesos extraños que tienen que ver y que ocurren en Huelva. sí. Y que veamos que lo paranormal existe y que se vive. Yo para nada quiero convencer a nadie, pero sí es verdad que cuando se tienen este tipo de testimonios, que tienes a las personas delante, que vienen a verte, que hablan contigo por teléfono, que hacemos una videoconferencia a 3 conmigo 4 y todos te cuentan aquella historia, pues sabes que en cierta forma, y no tienen nada que ganar y mucho que perder, pues sabes que la historia, cuando menos te la debes de plantear como cierta. Sí. Por tanto, bueno, hechos que ocurren en centros educativos, que unos tienen que ver con la presencia de críos que murieron, los otros tienen que ver con el despertar mediúmico de determinadas personas, o que en el caso extremo, pues tiene que ver con sesiones extremas de ouija, realizadas de una forma, no voy a decir irresponsable, pero sí insensata, y que vienes a demostrar pues que en ocasiones ese tablero, el mal llamado juego de la ouija, pues nos puede poner en contacto con otras realidades que conviven con nosotros, y que hay que respetar, y no hay que temer, pero sí hay que tratar con el cuidado y la cautela que todo este tipo de hechos y todo este tipo de acciones, cada acción tiene una responsabilidad, Sí. pues conlleva. Siempre lo hemos dicho, que hay que tener muchísima precaución con ese tipo de juegos, con la ouija, porque a veces deja de ser un juego. Y siempre cuando hablamos de niños y las historias que nos has contado hoy, siempre son como más sensibles, ¿verdad? Nos llega mucho más... Totalmente. Es impresionante, uf.
Yo, mira, claro, tú sabes que voy habitualmente a Huelva, Sí. zona de niebla, la Sierra Norte de Huelva, Sí. donde menos me prodigo es en Huelva capital. Me muevo mucho por ese entorno, ¿no? Tanto la sierra, zona de Alájar, zona de Aracena, Sí. toda esa zona, o la zona un poco más al sur, la zona del Castillo de Niebla. Sí. Son sitios donde habitualmente, bueno, y en verano ya, Matalascaña, Mazagón, Isla Cristina, El Portil, Punta Umbría, Sí. me pueden ver, y además todo el que me conoce sabe que Huelva y Cádiz son los dos sitios que yo prefiero siempre para pasar los veranos, ¿no? Pero también es verdad que hay veces que te sorprenden porque es la propia persona la que viene a verte. Es decir, en este caso, la cuidadora se presenta en una de mis rutas, aprovechando un fin de semana en Sevilla, y es ella la que al final me dice, mira, quiero hablar contigo. Venga, vamos a hablar. Y me cuenta toda la historia. Yo siempre pido además una cosa, que es que me mande también un audio o que me escriba la historia. Sí. Es una forma de yo tener esa garantía, ¿no? Detrás, Claro. ¿no? Que luego posiblemente estas historias la van a poder leer en Huelva Información. Yo siempre la cuento ante aquí porque tenéis ese derecho a primicia, ¿no? Sí. Entonces, te sorprende que te busquen, ¿no? Como por ejemplo un amigo te dice, oye, ¿le puedo dar tu teléfono al hijo de un amigo mío que le ha pasado una cosa en el instituto? Que Sí, claro. Es esa necesidad de contárselo a alguien que te entienda, ¿verdad? Claro, O que te respete. Claro, porque a mí muchas veces me dicen, mira, es que hemos escrito a cuál programa, a tal programa, y no nos han contestado. Claro, mientras más grande sea el programa, más peticiones tienen de personas, Claro, es complicado. Y más difícil es que te atiendan. A mí Claro, me es decían, complicado. No, es que en Cuarto Milenio le hemos escrito y no nos han atendido. ¿Tendrán Que también tantísimas y tantísimas historias? Claro, digo, también tenéis que tener en cuenta que los compañeros de la televisión, al ser un programa nacional de tanto éxito, pues Claro. tienen que recibir lo Pues más fíjate. grande. Digo, entonces a lo mejor te atienden, pero a lo mejor dentro de 4 meses. Claro. Y a lo mejor dices tú, qué malaje que no me han atendido. No es que no te hayan atendido, es que no han podido, simplemente es que se les pasa. Malaje, palabra muy andaluza. Muda aquí. Y Muda yo, aquí. bueno, pues a mí me pasa también lo mismo, ¿eh? Sí, es verdad. Ha habido personas que me han dicho, oye, te escribí un día contándote un tema que me ocurrió y ni me contestaste. Que no Pues te da mire usted, tiempo, es que no te da tiempo. Y yo, no te exagero, Isabel, yo puedo recibir al día 400 correos electrónicos. Impresionante, ¿eh? Es impresionante, de verdad. Y WhatsApp no te digo cuántos me pueden escribir. ¿Cuántos casos Claro. hay? Es impresionante. Mira, esta mañana, precisamente, un amigo mío, Juan Luis, me escribía de un tema paranormal que hay en Sevilla, en un colegio también. Y le decía, mira, escríbemelo todo y me lo cuentas en un audio, que es mi proceder siempre antes de vernos en persona. Sí. Y me lo contaba, es decir, te van entrando cosas a diario. Por eso, el tener en cuenta todo esto, y por eso también cuando leamos, escuchemos, veamos prensa, radio, televisión, casos, no dudar de los que contamos estas cosas, porque nosotros simplemente somos albaceas de información que se nos autoriza a compartir, a hablar de ella, y que lo hacemos con gusto, y bueno, en muchas ocasiones sin cobrar nada, ¿eh? Exactamente. Porque, en mi caso no Lo es... digo, vamos, puedo yo, lo corroboro, que no cobran absolutamente nada. Es de una forma desinteresada, ¿eh? Entonces, claro, yo siempre lo digo, ¿no? Que yo tengo Es mi más, trabajo. supone un gasto para vosotros, para el desplazamiento. Totalmente. A mí me dicen muchas veces, no, es que tú en el periódico publicas mucho de estas cosas, pero mire usted, esta mañana, por ejemplo, he publicado el tema del tema del tiempo, que va a cambiar, he publicado el tema de cómo va las inyecciones estas nuevas que van a meter contra los perritos contra la lesmianosis. He escrito también de que ayer Betty quedó eliminada de la Copa del Rey. Claro, lo que te quiero decir con Hombre, esto es que eres periodista. Es que, claro que se hace mucho trabajo, que a lo mejor uno no firma, que firma como redacción, pero que detrás de esa firma que queda englobado todo en redacción está tu persona. Claro, así es. Es que realmente de lo que uno vive, de lo que uno va tirando para adelante, o incluso, fíjate, que es una parte de mi trabajo, yo también trabajo para una empresa de contenidos, es decir, de los que escriben artículos para determinadas que van como marca blanca, y detrás pues también se esconde una persona. Claro que sí. Es decir, tengamos en cuenta todo eso, que uno se
invierte ese tiempo precisamente para compartir esto. Y oye, dicho sea de paso, Isabel, Sí. si tenemos oyentes, que a mí me encantaría, Sí. que tienen experiencias de este tipo, que escriban a la cadena, Hombre, por que cuenten supuesto. sus casos y un Claro. día pues contamos los casos de nuestros oyentes, Claro sin que decir sí. identidad, si no quieren, Por supuesto. que si nuestro oyente no quiere, lo hacemos de forma anónima, omitimos nombre y contamos su caso y lo evaluamos y Oye, pues, hablamos de lo que ha podido ser. Ojalá que se atrevan y eso de forma anónima, que no tienen por qué decir su nombre cuando salga a la luz su historia, Claro. ni muchísimo menos. Pues ese llamamiento queda hecho. José Manuel, muchísimas gracias. En buen fin de semana. Un beso muy grande a Sevilla. Siempre es mi momento preferido de la semana. Un Y el beso. mío, un beso. Adiós. Gracias. Gracias. Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Y mañana tendremos más a partir de las 12 en La Ruta. Sean muy felices. Hasta mañana.